Hola a todos y bienvenidos a un programa en el que vamos a analizar cómo está la situación en la cola de la clasificación cuando ahora sí ya solo quedan 6 puntos en disputa. Entre este próximo fin de semana y el otro vamos a saber la identidad del tercer equipo que acompaña al Almería y al Granada a Segunda División la próxima temporada. Todas las papeletas las tiene el Cádiz, absolutamente todas. Por mucho estado de nerviosismo que haya en otros clubes, cualquiera de ellos se cambiaría a ciegas, el Cádiz se cambiaría a ciegas por cualquiera de ellos, porque el Cádiz depende de que Las Palmas saque un punto, de que el Rayo saque un punto, de que el Celta saque 2 puntos y de que el Mallorca saque también 2 puntos. No depende de lo que pueda hacer, depende de resultados ajenos. Hoy he querido convocar a este Sanedrín a Borja Aranda. A Borja Aranda no solo por sus extensos conocimientos sobre el fútbol español, la primera división y la segunda, la Liga Hypermotion, sino también porque quiero escuchar la opinión objetiva de alguien que no tiene ningún vínculo emocional ni con el Mallorca, ni con el Cádiz, ni con el Celta, ni con el Rayo, ni con Las Palmas. Quiero ver cómo se ve esta situación desde fuera y a ver si los nervios que yo noto que hay en el ambiente del mallorquinismo son o no son fundados. Así que, como siempre, de la mano de Suzuki Technicals, de la mano de su Vitara, vamos allá, bienvenidos, empezamos. Ya está con nosotros Borja Aranda. Como siempre es un placer saludarte, Borja. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Tomeu. El placer es mío, ya lo sabes. Pues acabamos de ver un partido frenopático. Un partido frenopático en el Estadio Gran Canaria entre Las Palmas y el Betis. Lo ha podido ganar cualquiera. Lo ha tenido el Betis en la ocasión de Abde en el descuento. Lo ha sacado Álvaro Valles de manera espectacular. Se la ha jugado. Portero de Las Palmas. Para mí, diría que es uno de los 3 top de la categoría esta temporada. Y en la última jugada la ha tenido Pejiño para Las Palmas. Su disparo con la pierna izquierda bocajarros ha tocado el poste y se ha marchado fuera. Bueno, pues la situación está así, Borja. Mira, antes que nada, vamos a repasar la clasificación. La clasificación que ahora mismo está de la siguiente forma. Hay 5 equipos que todavía pueden bajar a Segunda División. Desde Las Palmas 14º hasta el Cádiz 18º. El Cádiz puede llegar a 38 puntos. Este es el máximo. Pero ojo, si el Cádiz le gana a Las Palmas, le gana el golaveraje. Se quedaría a 3 puntos. A Las Palmas le bastaría 1 punto. En la última jornada recibe en casa al Alavés de Luis García Plaza. Cádiz y Rayo están empatados a puntos. La diferencia es muy grande a favor del Rayo. Es el que mejor lo tiene porque debería golear los 2 partidos el Cádiz y debería perder por goleada los 2 el Rayo, pero matemáticamente tampoco está salvado. El Celta están empatados también en el golaveraje particular, Celta y Cádiz. Estamos en las mismas que el Rayo. El Celta con 1 punto ya le va a bastar. Son 12 en el golaveraje, en el saldo de goles a favor y en contra son menos 12. Por menos 24 del Cádiz. En el caso del Mallorca son 2 puntos, tiene que llegar a 38. Esta es la situación ahora mismo en la clasificación. Hay algo que ya sabemos. Sabemos que la cifra mágica que garantiza esta temporada la permanencia en Primera División son 39 puntos. El equipo que primero llegue a 39 puntos no tiene que pensar en nada más. Será de Primera División la próxima temporada. Y por cierto,
con respecto a que esta es una liga muy barata en cuanto a la salvación, en cuanto a la permanencia. Me he estado fijando en las últimas temporadas. No me he ido muy atrás, ¿eh? Fijaos, el Elche, en la temporada 2021, insisto, 2021, el Elche se salvó con 36 puntos, que este año no serán suficientes. El Celta, en la temporada 19-20, se salvó con 37. Pero es que el Leganés y el Granada, el Leganés en la 16-17 y el Granada en la 14-15 se salvaron con 35 puntos. El Celta con 37 en la 12-13, en la que bajó el Mallorca con 36, mientras que el Málaga también se salvó con 37 en la 2009-2010. Insisto que no me he ido muy atrás. Como veis, la temporada más antigua, la 2009-2010, y la más reciente, la 2020-2021. Esta temporada un equipo con 38 puntos, es decir, el Cádiz ganando los 2 partidos con 38, podría bajar a segunda división. Porque al final, Borja, al final los equipos aprietan, los equipos de abajo aprietan y van sumando los puntos que no han sumado en la primera vuelta. Totalmente, el ejemplo es el Cádiz, ¿no? Que llegaba al 11 de mayo, 10-11 de mayo, con 4 partidos ganados en Liga y en 5 o 6 días han ganado 2, Sí, sí. lo cual eso habla mucho de lo que es esta Liga, ¿no? Un tercio de las victorias conseguidas en una semana. Bueno, el Cádiz yo creo que va a apretar, además tiene un calendario, digámoslo así, cariñoso de aquí a final de Liga. Ese duelo contra Las Palmas yo lo veía de repente muy importante. Y ha sido, creo que muy interesante el punto que ha conseguido hoy el equipo de García Pimienta, porque el equipo lleva 12 partidos sin ganar, venía de 8 partidos seguidos perdiendo, lo cual es una estadística tremenda. Tremenda. De una afición canaria que tiene que estar muy cabreada, porque hoy hemos vuelto a ver competir a Las Palmas como vimos en el principio de campeonato, en la primera vuelta, le ha puesto contra las cuerdas a un buen Betis, que es verdad que ha tenido mala suerte, lesiones de Guido, de Isco y compañía, pero Las Palmas hoy con Loyodis, con Moleiro, a un buen nivel. Sinceramente, creo que se ha apretado todo demasiado y habla muy mal de varios equipos. Empezando por Las Palmas, yo creo que Las Palmas encima está aquí metida por su falta de ambición, porque hubo un momento en el que podía aspirar a posiciones europeas y yo creo que ellos no se lo terminaron de creer o no sé si se sintieron con el trabajo bien hecho siendo un recién ascendido y se dejaron llevar de tal forma que se han metido en este jaleo. El Rayo ha tenido un problema global directamente por falta de delanteros. Es decir, no puede ser que Camello, Falcao y Raúl de Tomás sumen los goles que suman. Eso es una cifra ridícula. Lejeune está siendo clave, un central metiendo goles, porque si no el Rayo está en el lío. Luego el tema del Celta, ¿no? Con Benítez, que era un equipo que es verdad que en algunos casos tuvo mala suerte por decisiones arbitrales o de VAR, pero que se empezó a meter en la constancia del descenso porque no jugaba bien. Y con Giraldez han mejorado, teniendo alguna laguna que otra, pero han mejorado y es un equipo que al final, sobre todo al poder ofensivo, no debería estar aquí. Y luego el Mallorca, tengo una opinión muy clara. Creo que es un equipo que se ha ido dejando llevar un poquito también, porque ha visto que no iba a alcanzar grandes cotas europeas para pelear una Conference o una Europa League, estaba muy bien en Copa del Rey, que podía ser tocar un título histórico para el Mallorca, y creo que la concentración se ha ido para allá, contando además con varios futbolistas que no han estado a su nivel durante la temporada y que no han ayudado al equipo bermellón a poder estar realmente en otra pelea. Y el Cádiz, pues para mí una de las plantillas más limitadas de primera. Fíjate lo que te digo, pues a mí me parece, por ponerte un ejemplo, el Almería tiene mejores jugadores que el Cádiz. Y el Granada. Y el Granada, sin duda. Sin pero duda. El Cádiz está compitiendo mejor porque su sistema es más reactivo, lo era con Sergio, Pellegrino ha seguido haciendo un poco la misma línea, y es verdad que se han entonado jugadores como Cris Ramos, más allá que ayer falla un gol que no se puede fallar en primera división, pero es un delantero que está teniendo mucha influencia, Alcaraz y Escalante echándose el equipo a la espalda, Ledesma como siempre dando un gran rendimiento, en fin. Pero es un poco el análisis de un Cádiz que con la plantilla más limitada, una de las más limitadas de primera división por el mal hacer deportivo de su proyecto, pues a base de constancia y de echarle narices, como se dice, pues está poniendo al final el descenso un poquito más caro de lo que veníamos viendo. Fíjate el efecto que ha producido la final de Copa. Claro, tú ahora miras la final de Copa y dices, sin duda tenía un efecto muy negativo, no solo en el Mallorca, también en el Athletic de Bilbao, y vamos a hablar de eso ahora. Vamos a analizar desde los dos puntos de vista. Pero claro,
¿Qué planteas tú? ¿Dejas la Copa del Rey? ¿La desperdicias? ¿No la desperdicias? En el caso del Athletic de Bilbao hacía 40 años que no la ganaban. Desde que el Athletic de Bilbao ha jugado la final de Copa del Rey, el Athletic de Bilbao no ha vuelto a ganar, perdón, un solo partido en San Mamés, ha empatado los 3 y ante Osasuna en el descuento, en el minuto 96, fuera de casa, perdió en Vigo, perdió en Madrid ante el Atlético de Madrid y ganó con toda la suerte del mundo en el campo del Getafe, con toda la suerte del mundo, pero el Athletic de Bilbao, fíjate en la paradoja de la Copa del Rey y de las consecuencias que ha tenido para el Athletic de Bilbao. La Copa del Rey es muy bonita, para el Athletic de Bilbao supone un torneo que hacía 40 años que no ganaba. Pero la Copa del Rey le ha supuesto al Athletic de Bilbao perder la oportunidad de jugar la Liga de Campeones. Porque el Athletic de Bilbao ahora mismo está a 11 puntos del Atlético de Madrid, pero antes de la Copa del Rey, el Athletic de Bilbao le llegó a sacar 4 puntos al Atlético de Madrid y estaba en un momento de forma muy bueno. El equipo luego se dedicó a la final de Copa. Y yo te pregunto ahora, Borja, desde el punto de vista de la directiva, y ojo a la pregunta, desde el punto de vista de la directiva, ¿qué crees que hubieran preferido? Esta Copa del Rey, este título que hacía 40 años que no ganaban, pero que supone perder la Champions, irse a la Europa League, o pelear esa plaza de Champions que te garantiza 70, 80 o 90 millones de euros que evidentemente no van a tener. Que la clave es la palabra que has utilizado, que es pelear. Es decir, si al Athletic, al directivo, al presidente le dices, oye, ganar la Copa o te clasificas para Champions. Yo creo que es una decisión difícil. Y fíjate que en otro club a lo mejor te digo que diría la Champions, pero es que el Athletic Club de Bilbao es un equipo que a nivel financiero está muy saneado. Por lo Es un tanto, club peculiar, pero claro, es una pregunta. Claro, esto que yo ahora, ¿por qué me refiero al Athletic Bilbao? Porque esto mismo se puede aplicar al Mallorca. El Mallorca está en un muy buen momento de forma cuando llega a las eliminatorias finales de la Copa del Rey y el Mallorca sale muy tocado de la final de Copa, tanto física como psicológicamente. Lo ha dicho Aguirre en varias ocasiones. Yo estoy convencidísimo de que si el Mallorca es eliminado por la Real Sociedad en semifinales, el Mallorca haría... De hecho, a la Real Sociedad le sucedió lo mismo. La Real atraviesa por un bache y la Real tiene una plantilla, y como el Athletic de Bilbao, en cuanto a presupuesto, infinitamente superior a la del Mallorca. Recordarás, Borja, la crisis de resultados de la Real Sociedad, que deja de pelear por la Champions y yo creo que se va a quedar fuera de Europa, coincidiendo con la muy buena fase de grupos que hace en la Champions, con su eliminatoria ante el PSG y con las eliminatorias de Copa. La Real empieza a perder y se queda totalmente descartada. Y la Real solo levanta la cabeza 2 o 3 semanas después de haber perdido en semifinales de Copa contra el Mallorca. Claro, al final estas competiciones o alternar competiciones se lo pueden permitir el Madrid, el Barça, el Atlético y pocos más, porque si no, he puesto en los ejemplos de 2 equipos con mucho más presupuesto que el Mallorca y mucha mejor plantilla, como el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad, y evidentemente que también le ha afectado al Mallorca. Si el Mallorca es eliminado por la Real Sociedad en semifinales, con toda seguridad que el Mallorca llevaría semanas salvado, con toda seguridad. Ahora bien, ¿qué prefiero yo? Pues la verdad es que haber podido pelear un título de Copa y haberlo perdido por penaltis es algo que históricamente quizás tarde muchos años en repetirse. sí, completamente de acuerdo. Por eso te digo que el contexto del club hay que plantear la opción. Por ejemplo, tú dices al Atlético de Bilbao, pues un equipo que lleva tantos años sin ganar la Copa, que ha perdido muchas finales porque ha tenido mala suerte de jugarla siempre con un gran Sí, Barcelona. sí. Encima la que te llega con el eterno rival también la pierdes. Entonces yo creo que el Athletic Club, esa Copa era algo ya personal, vamos a decirlo así. Entonces sí que creo que se hubiera priorizado. Además, dentro de lo malo, esto es una bilbainada, como he escuchado a mi querido Santa Cruz decir, pero es verdad. Y es que el año que viene la Europa League, la final se juega en San En San Mamés. Mamés, sí. Entonces el Athletic va a jugar una competición que si tiene suerte, funciona bien y la compite, puede jugar en casa la final, lo cual sería algo también histórico y seguramente el aficionado del Athletic, pues dentro de no clasificarte para Champions, pues el mal menor es que vas a estar igualmente en Europa y a lo mejor tienes la suerte de poder disfrutar de una final en tu casa, ¿no? Y un título europeo, que sería maravilloso para el Athletic Club.
Entonces, bueno, el Mallorca, pues lo mismo. Yo creo que para el Mallorca jugar una final de Copa, ganar un título, es un hecho histórico y yo entiendo que el futbolista, el cuerpo técnico o el propio club se despisten un poco en esa posibilidad porque sabes que no siempre vas a tenerla en tu mano, ¿no? El problema viene en cuando has perdido la capacidad de ser constante en liga, porque ya tampoco te hablo ya de hacer un subidón en la clasificación para estar entre los 8 primeros, no. Sencillamente ser medianamente constante y haber sumado un poquito Claro. más para no llegar a estas jornadas así, ¿no? Yo creo que el Mallorca por plantilla, y yo soy el primero que te lo he dicho siempre, cuando en pretemporada firmo futbolistas, a mí me daba que el Mallorca, si se despistaba algún equipo como ha pasado este año, se podía meter a lo mejor en una conference o pelear incluso Europa League si alguno se podía despistar. Pero no ha sido así. Al final de Mallorca, pues no han funcionado jugadores como Larin, como Darder, que no han dado el rendimiento esperado. La baja de Canguilí se ha notado muchísimo. Y luego, Y pues Galarreta, y Galarreta. Ruiz de Y Galarreta también, Galarreta. evidentemente otro futbolista fundamental. Y luego Murici, que no ha podido tener la constancia goleadora de la pasada temporada. Tuvo una lesión al final que también le ha tenido mermado. En fin, son demasiados factores que han impedido que el Mallorca compita y ahora está metido en este lío. Y la realidad es que el Mallorca, quiero verle yo en estas 2 jornadas, si el Cádiz aprieta, cómo lo va a gestionar, porque creo que el Cádiz tiene muy poco que perder, porque al final él se veía descendido y de repente se ha apuntado a la fiesta de quedarse en primera, y el Celta, el Mallorca, estos equipos que van a tirar más de transistor, porque yo creo que Las Palmas con lo de hoy puede respirar un poquito más tranquila, porque sería un punto en 2 partidos y eso podría ser a lo mejor más factible. El Rayo yo le veo fuera de la ecuación. Sinceramente quiero ver al Celta y al Mallorca una jornada de transistor. Si marca el Cádiz y ellos van empatando o perdiendo, cómo lo gestionan, porque son dos equipos, uno el Celta en su centenario. Tú imagínate meterte de repente la posibilidad de bajar a segunda división. Y luego el Mallorca, lo mismo, finalista de Copa, con un equipo que ha estado con la cabeza quizás pensando en otras cosas, de repente encontrarte aquí no es fácil. Claro, es que en este final de temporada pasan cosas muy raras y hay veces que te encuentras a rivales que te lo ponen muy fácil y hay veces que te encuentras a rivales especialmente motivados. Y lo especialmente motivados creo que lo sabemos todos. Yo en esta jornada he visto 3 partidos que me han llamado mucho la atención. Celta Atleti de Bilbao. El Atleti de Bilbao se adelanta. El Atleti de Bilbao, la intensidad con la que ha afrontado el partido ante el Celta y los jugadores que han actuado en ese partido deja mucho que desear, muchísimo que desear. Ayer Getafe Atlético de Madrid. La intensidad con la que el Getafe afronta el partido y los cambios que hace luego Bordalás son también de un equipo que está totalmente desenchufado. De vacaciones. Totalmente desenchufado. Yo no sé qué va a pasar con el Mallorca Almería, pero si el Getafe está ante el Mallorca la jornada de la semana siguiente en el mismo nivel que ayer ante el Atlético de Madrid, es un chollo, pero un chollo total. Es que ni metían el pie, ni corrían, ni había intensidad sacando juveniles al campo. Es un Cádiz, es un Getafe que ahora mismo está en el mismo proceso que Las Palmas, tiene el trabajo ya hecho y están totalmente desenchufados. Cádiz lleva ya varios partidos así. Y luego, yo no sé si viste el partido ayer en el Sánchez Pizjuán, pero me pareció escandaloso. A mí me pareció auténticamente escandaloso. Está la gente muy cabreada. Muy cabreada y con razón, Tomeu. Yo sinceramente, además, había habido mucho run durante la semana, ¿no? Por las vinculaciones de Vizcaíno, presidente del Cádiz, con Sevilla. Bueno, al final el partido fue un poco feo para el espectador en general, porque el Sevilla evidentemente no compitió para nada. El Cádiz evidentemente no sé cuántas veces pudo pisar el área, pero más de 25 seguro, porque tenía mucha facilidad para acercarse a portería de Nilan y sí daba la sensación de que iba a pasar. De que iba a pasar. Tú desde que empezaste a ver el partido seguro que pensabas como yo, va a marcar el Cádiz en lo que cualquier momento. pasa es que yo tengo la experiencia. Claro, porque el gol llegó en el minuto 96, prácticamente en la última jugada del partido. El pase que le filtran a Guardiola, que pasa de manera, yo no quiero pensar mal, pero la forma en la que pasa el balón Muy por entre sencilla, la ¿no? defensa, efectivamente, pero la forma en la que pasa el balón por entre las piernas de los centrales del Sevilla es muy sospechosa. Pero yo recuerdo hace 2 años, porque ese partido yo lo vi
y la verdad es que con un estado de nerviosismo absoluto. El Cádiz-Real Madrid, que era un partido clave, porque si lo ganaba el Cádiz, el Mallorca prácticamente se iba al cadalso, el Mallorca que además no le ganaba al Rayo. Pero yo ese día fue lo mismo, el Real Madrid tuvo la misma actitud que ayer el Sevilla, la misma, no sé por qué siempre le pasa esto al Cádiz. Si el Cádiz pisó al área del Real Madrid 50 veces, incluso Negredo falló un penalti, es que parecía imposible, pero no marcó. No marcó. Cambio ayer, en el minuto 96, claro, a mí lo que me induce a pensar que el Cádiz no va a poder llevar a cabo este milagro, primero es porque yo creo que ahora hablaremos del Mallorca Almería, de cómo llega la Almería, el cambio que ha experimentado con Pepe Mel. Pero hombre, yo creo que el Cádiz no puede ser que otra vez repita un milagro similar al de hace 2 años. La verdad es que aquello fue el último partido en Vitoria ante el Alavés, el gol al final, o sea, fue una cosa realmente increíble. Si poniéndole la alfombra como le puso el Sevilla necesitó llegar al minuto 96, como Las Palmas, que tiene que ir a buscar un punto, se lo toma medianamente en serio, veo muy complicado que gane. Pero bueno, ya no quiero decir nada. Yo es que creo que el Cádiz, y vuelvo a retomar un poco lo que dije al principio, ¿no? Tiene una plantilla muy limitada Mucho. y le Claro, cuesta Cádiz y mucho Las hacer Palmas gol. yo creo que son las dos plantillas peores de la categoría. Se van a enfrentar entre sí en el nuevo Mirandilla el domingo. Para mí peor incluso la del Cádiz que la de Las Palmas. Pero por ahí están, ¿eh? Yo es que si me pusiera a hacer así una visionada rápida de plantillas, creo que Las Palmas y Granada mejoró un poquito con la llegada de Batalla, de Méndez, de Josvias, de esos fichajes de invierno, pero también el Granada tiene una plantilla para verla. Entonces, pero el Cádiz es un equipo que le falta mucha calidad. Le falta mucha calidad. Yo creo que las bajas de Bongonda y la lesión que tuvo Brian Ocampo, el uruguayo, que fue un futbolista que tuvo un impacto muy importante el año pasado y que este año no ha podido participar, es una pena. Es más, yo lo dije, que era una lástima la lesión, pero que dentro de lo malo, si conseguía recuperar su nivel, era buena noticia para el Cádiz el que el chico se recuperara allí, porque seguramente si no se lesiona este verano hubiera volado de allá, porque tuvo una participación importante. Entonces, se fueron sus dos futbolistas más influyentes. Llegó Machís, que es un jugador muy regular, el venezolano, no ha terminado de funcionar. Al final Navarro ha sido el jugador más desequilibrante que ha ido teniendo, pero luego es un equipo que a nivel tres cuartos le falta mucho en cuanto a la toma de decisiones de calidad. A nivel goleador, es verdad que a mí Chris Ramos me gusta, insisto, más allá de que ayer fallara ese gol que seguramente saldrá repetido muchas veces. Es un gran delantero que te cuestiona mucho al defensa, ¿no? Porque le hace dudar. Al final, creo que Juanmi le ha dado un pequeño salto de calidad al equipo, pero no es ese Juanmi que vimos en el Betis. Roger ha estado mucho tiempo lesionado, que podía ser el mejor complemento para Chris. Maxi Gómez Pellegrino le ha dado muchísima confianza, pero es un jugador que está en un estado de forma muy, muy lejos de lo que le vimos en su etapa en el Celta. Entonces, claro, al final hablamos de un equipo que le falta calidad para generar y luego los goleadores no son tampoco futbolistas ahora mismo fiables por unas cosas o por otras. Entonces yo veo muy difícil que el Cádiz se pueda salvar. Lo veía igual de difícil antes de ganar ayer. Insisto, porque creo que tiene que ser el de mérito de los demás. El Cádiz lleva muchos meses en descenso, el Cádiz lleva mucho tiempo en esa lucha de intentar escalar posiciones, pero no era capaz de ganar a nadie. Y yo como tú creo que en estos dos partidos, ante una Almería que compite bien a pesar de que ya está descendido, Las Palmas que se va a jugar la vida, yo tengo muy claro que si sale el equipo como hoy el de García Pimienta contra el Betis, yo al Cádiz le doy muy pocas opciones. El Almería, vamos a hablar del Almería, Borja. El Almería de Pepe Mel, el Mallorca empató a 0 en la primera vuelta, fallando también muchas oportunidades. Lo cierto es que con Pepe Mel, que es un entrenador ya muy veterano, que ya sabe que tendrá el timón del equipo la próxima temporada en segunda, lo cierto es que el equipo con Pepe Mel ha mejorado, y más que ha mejorado, han llegado por fin los resultados. Ganó el primer partido en Las Palmas, ha vuelto a ganar el campo del Rayo. Bueno, es un equipo que fuera de casa, además, fuera de casa, ha mejorado mucho. A ver, es un equipo que yo creo que vuelvo a lo mismo. Para mí falla su proyecto deportivo en el entrenador. Y no es por criticar a Moreno, que me parece un buen técnico. Pero sí que creo que era un conjunto que venía de una idea con Rubi, que es verdad que sufrieron, pero bueno, pero se salvaron.
y era un equipo que optaba por tener el balón, se quiere cambiar un poco el formato. Yo no sé si Vicente estaba tan convencido de coger un proyecto, de tomarse un pequeño descanso. Al final se anima a venir a Almería y bueno, pero fíjate, estamos hablando de un equipo que tiene futbolistas importantes, ¿no? Robertone a mí me parece un centrocampista muy Muy bueno. interesante y Ramazzani. que puede tener un papel importante en un equipo de primera, de media tabla alta. Creo que Maximiano es un gran guardameta. Pubil, que el año pasado lo hizo muy bien en Hypermotion, se ha revelado cuando ha estado sano como un lateral muy interesante para un equipo grande. Barba siempre es un jugador que compite bien. Arribas, cuando ha estado en forma y siendo titular, ha hecho goles. Jonathan Viera ya le conocemos, muchísima clase. Luego llegó el Choco Lozano, que creo que ha mejorado mucho arriba. Para mí hay dos factores. Uno fue el tema entrenador. Segundo, la defensa. Ficharon a César Montes por una cantidad muy elevada al español. Creo que Descomunal. fueron 12 millones, si no recuerdo Sí, mal, sí. y el mexicano ha estado muy lejos de su nivel, pero ha estado muy lejos de su nivel él y el resto del equipo a nivel defensivo, que ya ha sido su gran tara. Le ha faltado un centrocampista de calidad, porque Lopi sí que es un buen jugador, también me ha gustado Lopi, pero ha sido también muy intermitente. Y luego el Almería destacaba siempre porque tenía un 9 goleador y le fue muy bien. Primero fue Darwin Núñez, el uruguayo ahora en el Liverpool, que se marchó al Benfica. Luego fue Umar Sadik, ahora en la Real Sociedad, que no ha tenido éxito en esta etapa, el nigeriano. Luego apareció el Bilal Touré, que a mí no me terminaba de apasionar, pero bueno, al final hicieron negocio y el Atalanta, la DEA, pagó mucho dinero por él. Y luego este año ficharon a Kone, que me ha parecido un futbolista muy lejano del nivel de primera división. Luego aparte ha tenido problemas físicos. Y ha sido Luis Suárez, el colombiano, el que tenía que tirar del equipo hasta que tuvo una grave lesión, sin ser un gran goleador. Mira que Luis, cuando estaba en el Zaragoza, también en segunda en Hypermotion, parecía que le iba a romper y que se iba a convertir en un delantero muy, muy interesante. Y en Granada lo hizo muy bien, pero se ha quedado un poco en el camino y es verdad que era de lo mejor. Luego Baptistao, otro jugador que conoce ya la liga, con experiencia después de su etapa en China. Es decir, Almería tenía mimbres y tenía cosas. Lo que le ha fallado primero es el inicio de temporada, algo de la parte deportiva, y que ya cuando te has metido tan abajo no ganas nunca, pierdes siempre, y empieza a haber una dinámica en ese vestuario complicada. A mí me sorprendió mucho el fichaje de Garitano, porque es un entrenador Sí. que a mí no me termina de gustar. Y el equipo jugó bien, ¿eh? Y compitió mucho y creo que se mereció muchos más puntos de los que tuvo con Garitano. Pero creo que Gaizka en Liga Hypermotion también demostró que no le daba para mí, el punto de vista, ser un técnico de primera división. Y bueno, pues el Almería, cuando ya reacciona con Pepe Mel, que también venía un poco de una etapa jodida en Málaga, pues ha sido el que ha tirado un poco del barco, que está compitiendo, ha sacado a Peña, al chaval del filial también, a darle minutos, que eso a Pepe nunca le tiembla el pulso. Y bueno, yo creo que sí que es un equipo que va a competir. El Almería es un equipo que no va a regalar nada, que quiere terminar con los máximos puntos posibles y que hay jugadores, Tomeu, que al final, después del año tan fastidiado que han tenido, tienen que intentar acabar la temporada con buena imagen, ya sea para quedarse en Almería o para una venta. Y que con toda seguridad, porque el Cádiz es consciente de que haga lo que haga, necesita resultados ajenos favorables, ahí sí que no hay punto posible de discusión, porque como el Mallorca simplemente empate ante la Almería y empate ante el Getafe ya está salvado, o si gana la Almería, con toda seguridad que la Almería venda primado. Yo creo que eso es, vamos, es una absoluta evidencia. Nunca tendremos ninguna prueba, pero es una absoluta evidencia. La diferencia entre jugar en primera o hacerlo en segunda económicamente es bestial y por supuesto que la Almería tendrá un obsequio del Cádiz en caso de que consiga un resultado positivo en Somos. Bueno, las primas han existido siempre, Claro. las primas, los maletines, ¿no? Que se decía así sutilmente. Bueno, como siempre decimos, no hay pruebas, no lo podremos saber, pero al final también los equipos, las sensaciones que te transmiten te pueden llevar a pensar ese tipo de cosas, ¿no? A mí nunca se me olvidará, mira, hablando de Gaizka Garitano. El año que el Eibar tiene el ascenso en su mano, viene a Santo Domingo, Alcorcón. El Alcorcón ya ha descendido a Primera Federación, por lo tanto, le valía el empate al Eibar para subir de manera directa. El beneficiado fue la Almería, precisamente. Fue el beneficiado de ese partido. Sí, sí. Y el Alcorcón corrió como si fuera la final de la Copa de Europa, gana el partido. El Eibar, que fue ramplón en su planteamiento, porque sabía que le valía el empate y fue a buscar un mínimo el empate. Y acaba perdiendo con un gol de Zarfino, de Gio Zarfino, y sube la Almería. Bueno, pues evidentemente a todos se nos quedó una cara un poco extraña de ver cómo competía ese Alcorcón ya descendido Claro. y cómo fue juez y parte del ascenso, ¿no? Bueno, pues esas cosas
Pruebas no se tienen. Ver un poco el rendimiento y la actitud del futbolista, pues te puede llevar a pensar, y yo entiendo que haya gente que diga, oye, pues estos futbolistas seguramente tenían alguna recompensa si se acaban un buen resultado. Fíjate que en casos como este, te voy a decir algo, en casos como este, casi es mejor jugar la última jornada entre Real Madrid y Barcelona si no se juega nada. Y te voy a poner un ejemplo. Osasuna, no recuerdo ahora qué temporada fue. Fue en torno al 2006, 2007, por ahí, más o menos. Osasuna, hubo una temporada, luego repásalo, lo verás, en la que llegó prácticamente descendido a las dos últimas jornadas. Jugaba en la penúltima ante el Barcelona y en la última ante el Real Madrid, o viceversa, no sé si era al revés. Pero bueno, ante los dos equipos en las dos últimas jornadas. Sumo los 6 puntos, Borja, los 6, porque no se jugaban nada y claro, los jugadores de la Almería, si vienen los del Cádiz y le ofrecen 500.000 euros, 1.000.000 de euros a repartir, para ellos, bueno, es interesante. Los jugadores del Real Madrid les ofrecen eso a los del Barcelona y directamente se ríen, Por eso te decía antes que ese Cádiz-Real Madrid de hace 2 años fue un verdadero festival. O sea, el que el Real Madrid pasó absolutamente de todo. Tú te enfrentas en la última jornada a un Real Madrid que está pendiente de la final de la Champions ante el Borussia de Dortmund y fíjate que Real Madrid te puedes encontrar, sobre todo fuera de Claro. casa. Claro, y mira, yo me acuerdo del Depor en el Camp Nou contra el Barcelona, Efectivamente, aquel partido con el que se salva el Depor, efectivamente. que también tuvo aquello, ¿no? De los jugadores del Depor que le decían a los del Barça, oye, venga, aflojar un poquito. Bueno, pero eso es normal, ¿no? El jugador que ve que va a descender o que puede descender, siempre están ahí pidiendo. También se habló mucho del Villarreal Atlético de Madrid, cuando baja el Villarreal. Aquel partido que ganan con gol de Falcao, si no recuerdo mal, que el Málaga estaba ganando y el Málaga iba a Champions, el Atlético de Madrid ya no tenía nada que hacer y se lo estaban diciendo desde el propio campo a los jugadores del Atlético de, mira, que ya os da igual, que es que el Málaga está ganando y no vais a ir a Champions, ¿no? Y nosotros no vamos a segunda. Bueno, al final yo entiendo que en el momento de nervios ningún jugador quiere descender, ningún club quiere descender. Lo dices porque estás sufriendo y ya no sabes cómo salvarte de cualquier forma. Bueno, son cosas de campo, ¿no? Pero sí El que es caso, cierto. el caso más curioso, Borja, no sé si lo conocías, tampoco recuerdo la temporada, es entre los finales de los 80 y comienzos de los 90. Llegan al final de la temporada en posición de o peleando la última plaza de descenso, llegan Málaga, Betis y Hércules. Málaga, Betis y Hércules. El Málaga y el Betis juegan entre sí. No recuerdo si en la Rosaleda o en el Benito Villamarín, han pasado muchos años. El Hércules juega en el campo del Real Madrid. Y los... ahora te estoy hablando de memoria, tenía que mirarlo, no recuerdo cuál era el beneficiado, si el Betis o el Málaga, no lo recuerdo. Pero sí sé que el empate les beneficiaba a los dos si el Hércules no ganaba en el campo del Madrid, que parecía imposible que el Hércules podía ganar en el campo del Madrid. En el caso de que sí ganara, o perjudicaba al Málaga o perjudicaba al Betis. Los directivos de los dos equipos pactaron el empate convencidos de que el Hércules no ganaba en el Bernabéu y en el minuto 85 un delantero argentino llamado Sanabria marcó el 0-1 del Hércules en el campo del Real Madrid. Y los 5 últimos minutos en la Rosaleda, o en el Benito Villamarín, creo que fue en la Rosaleda, fueron una locura. Una locura porque el Málaga, que había convencido al Betis de que el empate era bueno, se encontró con que el Betis tenía que ir a muerte a marcar un gol en esos 5 minutos que ya no pudo conseguirlo. Esta es una anécdota histórica y curiosa, porque al final al que convencieron de que el empate era bueno porque el Hércules no iba a ganar, fue el que al final dio con sus huesos en segunda división. Son historias de fútbol, ¿no? Al final, yo insisto, creo que en el calendario en estas últimas dos, tres jornadas no te puedes fiar. No. No te puedes fiar porque hay muchos condicionantes. Es lo que tú decías ahora del Getafe, ¿no? Un equipo de Bordalás. Tú dices, bueno, Getafe, aunque no se juegue nada, te va a competir. Pues vimos al Getafe menos Getafe, que yo recuerdo mucho tiempo, Vamos, fue ¿no? un escándalo lo de ayer. Entonces, lo del partido del Atlético de Madrid, que fuera de casa ha sido un caos durante la temporada, ha sido el partido más plácido de la temporada para el Atlético de Madrid fuera de casa, con jugadores que no tenían que hacer grandes esfuerzos para poder andar por el campo. Entonces, bueno, pues insisto, creo que al final tienes que tener esos factores muy en cuenta. Y equipos como el Getafe, las propias Las Palmas, que ahora se ha metido en el lío, pero ya meses de vacaciones, Osasuna también lleva mucho tiempo relajado. El Rayo se empezó a meter en el lío por lo mismo, porque ya se veía que
que no iba a ser su pelea. Bueno, pues al final esos equipos te tocan a final de temporada y tienen menos peligro a lo mejor que una Almería, que ha hecho una temporada lamentable y ahora está apretando un poco el cinturón, pues porque hay jugadores que se quieren quedar en primera, ya sea en la bueno, no en la Almería, pero ya sea por estos últimos 2 partidos, o ganarse un contrato, o renovar y quedarse en segunda con la Almería porque ganan un buen dinero ahí. Entonces, hay que ver tantas casuísticas del Sí, calendario sí. que no te puedes fiar ni por el nombre ni por la posición. Así es. En definitiva, ya para cerrar, Borja, apuestas por el Cádiz, por esa tercera plaza de descenso, ¿no? Yo sí, hombre, sería un milagro que el Cádiz lo consiga y tengo amigos gaditanos como mi querido Benítez, que ojalá que les salga bien la jugada, pero yo si veo a Las Palmas, y vuelvo a decir lo mismo, para mí este partido es clave, si yo veo a Las Palmas de hoy jugar contra el Cádiz, yo veo muy difícil que el Cádiz le pueda ganar a Las Palmas y gane el último partido, porque tiene que ganar los dos. Así es, tiene que ganar los dos y no le basta con ganar los dos. Tiene que también conseguir que no lo hagan el Mallorca y el Celta. Insisto que el Rayo y el Las Palmas. Insisto que el Rayo Vallecano en principio, pero claro, es que aquí puede haber hasta un quintuple, es muy Sí, complicado. Por poder puede haber muchos, pero puede haber un verás... quintuple empate de 38 puntos. Un quintuple. Ese quintuple empate siempre beneficia al Mallorca, que lleva el golaveraje a favor, empatado con todos. Pero puede haber un quintuple empate de 38 puntos, que sería algo único. No creo que se produzca, sería algo inusual. Pero se podría dar. La verdad que se puede dar. Se puede dar. Veo difícil que el Rayo pierda los dos partidos. Las Palmas tendría que perder los dos partidos. El Celta tenía que sacar un solo punto. El Cádiz ganarlo los dos. Y el Mallorca sacar 2 puntos. ¿Es complicado? Sí es complicado. Pero yo recuerdo en la temporada 2010-2011, yo entonces estaba en la COPE, y recuerdo que en el reparto de partidos para el carrusel, el jueves, el partido entre el Mallorca y el Atlético de Madrid no se le dio ninguna importancia, porque según Paco González, el iluminado Paco González, no había ninguna posibilidad de que el Mallorca pudiera descender. Y recuerdo que le dije, Paco, analiza un poco la última jornada. Juegan entre sí Real Sociedad y Getafe. El empate les va bien a los dos. Fíjate también el Zaragoza Levante, que como se deje ganar el Zaragoza, está listo también. Yo creo que el Mallorca ante el Atlético de Madrid no lo va a tener tan fácil. No me hizo caso, en absoluto. El Mallorca se salvó del descenso porque el Valencia, de manera inesperadísima, ganó 0-2 en Riazor al Deportivo. Pero claro, el resto de partidos, que estaba clarísimo lo que pasaría, clarísimo. Efectivamente, empataron en Anoeta Real Sociedad y Getafe, que los dos estaban peleando por ahí, y el Levante el Levante le ganó al Zaragoza, o el Zaragoza le ganó al Levante, no me acuerdo, que de hecho Aguirre era el entrenador del Zaragoza. Y ahí el Mallorca, insisto, perdió 3-4 ante el Atlético de Madrid en el último partido del Kun Agüero, con Mateu Laoz pitando ese partido, y el que se fue a segunda división de manera milagrosa fue el Deportivo. Y traumática, porque baja con 43 puntos el Deportivo de La Coruña. Sí. Es una barbaridad el descenso aquel, 43 puntos. Y por cierto, esa temporada el colista fue la Almería también. Efectivamente. Y el Hércules fue también el que... Y el Hércules fue el otro que la acompañó. El otro que la acompañó. Borja, un abrazo. Como siempre, un placer, un privilegio. Un abrazo. Chao, chao. Hasta luego. Con Borja, vamos aquí, con Borja Aranda hemos compartido este análisis de una persona que lo ve desde la otra parte de la barrera, que era lo que me interesaba a mí, estas 2 últimas jornadas en las que se va a decidir la última plaza de descenso. Nos vemos muy pronto porque vamos a hablar ya con Ramón Perpiñá, con Johnny Moloney, antes de llegar al partido del domingo, porque se nos viene un fin de semana largo, porque los partidos son todos el domingo a las 7 de la tarde, hay muchas horas por delante y vamos a analizar esta penúltima jornada. Gracias y hasta el próximo vídeo.